cómo se levanta de un rail y va sobre el derecho. Digo, esto se levanta, esto se descarrila. En cuestión de segundos, bueno, el impacto fue brutal, ¿no? Descomunal. A mi hijo le decimos que acaba de nacer. Venía en el vagón número 5. En ese vagón han sobrevivido 6 personas nada más. Yo la verdad no me considero para nada ningún héroe. Yo soy un vecino más de aquí del barrio de Angrois. He ayudado como el que más que estaba ahí, y si alguien es un héroe aquí somos todos. Sus voces siguen relatando la historia de una tragedia. Todavía encamados, muchos de ellos recuperándose de las heridas físicas, nos cuentan qué pasó a bordo del Albia la noche del pasado miércoles. Y pueden hacerlo en parte gracias a unos ciudadanos anónimos convertidos en héroes sin quererlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mientras los heridos se recuperan y las familias de los fallecidos se van haciendo cargo de los cuerpos, llega el momento de buscar los porqués. Toda la atención está puesta en este hombre, Francisco José Garzón. El maquinista tenía que declarar esta tarde, pero se ha negado. La policía lo había detenido porque cree que su imprudencia causó el accidente. Adif asegura que tendría que haber empezado a frenar 4 kilómetros antes. Compañeros maquinistas aseguran que en esa curva, sin sistema automático de frenado, pasar de 200 kilómetros a 80 dependía tan solo de él. Una plataforma ha reunido más de 20.000 firmas en apoyo del maquinista para que no sea condenado antes de que termine la investigación. Si hubiera descarrilado en una zona sin muro, pues esto se hubiera venido de otra manera. Hasta 80 o lo haces tú manualmente o esa curva 80 te la puedes tragar. Se encontraba pues, lógicamente hundido y yo diría que un tanto en estado de desahucio. Dicen los medios de comunicación, porque él tampoco nos lo dijo muy claro, que se le vio ayudando a sacar heridos inmediatamente después del accidente. Por todo el país se reparten grandes dosis de dolor. 26 de las víctimas eran oriundas de Galicia. Hoy en sus localidades les dan un último adiós. En puntos como Pontecesures, Toño viajaba con su novia en ese tren. Estaban a punto de asistir a la boda del hermano de Antonio. O en Xunqueira de Ambía, que ha perdido a 2 jóvenes vecinas, 2 primas inseparables que iban de vacaciones a Santiago, donde se encontrarían con amigos de una beca Erasmus. Una familia buenísima. Venían para la boda él y la novia. Bastante tocados. Todos somos vecinos y fue una pérdida muy grande, tenía 40 años. Yo fui profesora cuando las nenas eran pequeñas, unas niñas excelentes. Una pena, muy duro. Lleva y Celtia eran primas en segundo grado, inseparables desde pequeñas, y cogieron el AVE porque era más seguro. Una de las piezas clave para mitigar el dolor inmenso que sufren los que aquí se quedan es la psicología. 45 profesionales les acompañan desde el minuto 1. Al principio siempre es un poco caótica la situación, pues porque hay también muchos heridos, entonces siempre, tienen mucha gente de la que llega, pues tienen también esperanzas. El factor común es el agotamiento físico y sobre todo psíquico, emocional, ¿no? Los expertos dicen que lo peor es esperar, no saber a qué atenerse, gestionar esperanzas. Recordando incluso que hay que comer y beber para soportar el cansancio psicológico, pero también el físico. El alivio llega con la confirmación de lo peor. Es hora de pasar página, aunque conscientes de que la herida probablemente jamás se cierre. España está orgullosa de Galicia, ese es el mensaje que esta tarde le han trasladado los príncipes a los equipos de emergencia que han participado en el operativo. Porque su trabajo, han dicho, alienta la fibra moral de toda la sociedad. Don Felipe y doña Leticia quisieron pasarse antes por el hospital para visitar a las víctimas y por el lugar del accidente, un lugar Angrois por el que hoy han vuelto a circular los trenes. Al multiusos Fontes do Sar continúan llegando los cuerpos de las víctimas una vez que se les ha realizado la autopsia. 78 fallecidos y no 80, como ayer se dijo. Esa es
la cifra provisional, según datos de la Policía Científica, un número que aún podría variar y que no ha sido refrendado, de hecho, por el gobierno gallego. Hay 75 identificados, quedarían por tanto 3 todavía sin nombre y apellidos. En ese recinto que sigue siendo un ir y venir de familiares está nuestro compañero Lois Balado con las últimas novedades. Buenas noches, Lois. Hola, buenas noches. Poco a poco se van dando por finalizadas las tareas aquí en este multiusos Fontes do Sar, que ha servido de tanatorio de campaña durante los 2 últimos días, después de que se hayan identificado ya a 75 de los 78 cadáveres contabilizados por la Policía Científica, un número que podría verse ligeramente aumentado en las próximas horas, ya que todavía quedan restos humanos que podrían corresponderse con el de 1, 2 o incluso 3 personas más. Todos los familiares que quedaban pendientes de recibir información ya han sido trasladados a este recinto para que los equipos de psicólogos puedan trabajar con ellos y explicarnos un poco la labor que se está realizando desde este Fontes do Sar. Destacar también que entre la nómina de fallecidos figuran varios extranjeros, un italiano, una dominicana, un brasileño, un argelino, un norteamericano y también una chica mexicana que estaba realizando un convenio de estudios aquí en la Universidad de Santiago de Compostela, cuyos padres hemos visto aparecer para reclamar el cuerpo. Muchas personalidades también han aparecido por aquí durante todo el día, personalidades de la política, mucha gente de la Corporación Municipal de Santiago y también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y el vocal del Consejo General del Poder Judicial aquí en la Comunidad Gallega, Manuel Almenar, que nos ha confirmado que durante la segunda semana de agosto se va a nombrar a un juez y un equipo de apoyo para ayudar en todo aquello menos ligado a la investigación y que sirva para agilizar todos los trámites judiciales necesarios. Es decir, que los cuerpos que todavía permanecen aquí van a ser trasladados a lo largo de la noche a un tanatorio de la capital gallega para que este Fontes do Sar pueda ir recuperando poco a poco esa normalidad que ojalá nunca hubiese perdido. No está siendo fácil, pero la Policía Científica trabaja desde el mismo día del accidente en la identificación de los cuerpos. La mayoría tiene ya nombres y apellidos. Los datos encontrados en el lugar del accidente y los aportados por las familias son decisivos en un proceso que se complica en casos como el ocurrido en Santiago por el estado de los cuerpos. En este caso no hemos tenido procesos de carbonización, hemos tenido algunos casos efectivamente de fragmentación en cuanto a restos humanos, pero hemos podido obtener bastantes datos en lo que nosotros llamamos datos dactilares de cara a poder hacer identificaciones dactilares. A partir de ahí se abre el abanico de métodos de identificación que ya se han puesto en marcha, como los dentales o los de ADN. Hay otros sistemas secundarios, como puede ser un examen radiológico, en el que yo con una prótesis interna puedo identificar a una persona, una prótesis de cadera me identifica a una persona. También a las familias se les están recogiendo muestras, efectivamente ya se les ha recogido muestras para poder hacer los cotejos de ADN. Las muestras se enviarán a Madrid, los tiempos se alargan, aunque no se atrevan a dar plazos. Los sistemas de identificación, lo primario que te tienes que plantear es que tú las identificaciones las hagas bien, el tiempo es secundario totalmente y a partir de ahí, pues, insisto, cuando nos metemos en sistemas de identificación más complejos que nos van a llevar más tiempo, pues nos podemos dilatar, podemos hablar de días o podemos hablar incluso de semanas, que puede darse el caso. Para agilizar el proceso se han desplazado unidades de toda Galicia, León y Oviedo. Francisco José Garzón, el maquinista del tren siniestrado, se ha negado a declarar ante la policía. Estaba previsto que prestase declaración esta misma tarde, pero se ha acogido a su derecho a no hacerlo. Sin embargo, tarde o temprano, Garzón tendrá que responder ante un juez. Se le acusa de imprudencia y está imputado textualmente por un hecho delictivo vinculado a la autoría del siniestro. Francisco José, que permanece ingresado desde el momento del accidente, custodiado por varios agentes, era detenido a última hora de ayer por orden de la policía. Francisco José Garzón, de Monforte, 52 años, había pasado por esa curva 60 veces. Lo ha confirmado hoy el presidente de Renfe. Si se determina que la causa del accidente fue un despiste o una imprudencia, tanto él como el otro maquinista tendrían que responder penalmente. En el hospital, Francisco está acompañado por su madre y ha pedido el traslado a Coruña para estar más cerca del domicilio familiar. Encontraba, pues, lógicamente hundido y yo diría que un tanto en estado de shock. Ayer no recordaba muy bien lo que había ocurrido, qué le había pasado. Parece ser que dicen los medios de comunicación, porque él tampoco nos lo dijo muy claro, que se le vio ayudando a sacar heridos inmediatamente después del accidente. Llego aquí para hacer un curso de maquinista
Un antiguo compañero nos cuenta que Francisco comenzó como maquinista de este tipo de trenes, de mercancías, pero después de 9 años se fue a Madrid. Y bueno, pues en Madrid las plazas que había en ese momento eran de lo que eran. De alta velocidad, un tipo de máquina que Francisco comenzó a manejar porque el trabajo en esas líneas le permitían vivir en Coruña con su madre. ¿Qué pasó realmente en la curva de Angrois? Las dos investigaciones que hay en marcha, la judicial y la del Ministerio de Fomento, serán las encargadas de descubrirlo. El tren Alvia cuenta con el sistema de frenado RTS propio de la alta velocidad, pero según fuentes del sector, este dispositivo está desactivado en la zona del accidente por un problema de homologación. Sí está operativo otro sistema más antiguo llamado ASFA y que funciona con balizas. Según Adif, en 2010 se decidió que este método era suficiente. Pero varios maquinistas aseguran que este sistema de frenado automático solo se activa cuando el tren supera los 200 km por hora. El propio maquinista admitió que circulaba a 190 por una curva que debía ser rebasada a 80 km por hora. Según Adif, tendría que haber empezado a frenar 4 kilómetros antes. Los maquinistas insisten en que en este caso reducir dependía exclusivamente del conductor. La caja negra permanece custodiada y será el juez el que decida cuándo se abrirá. Este tren está entrando en la fatídica curva de Agrandeira a la velocidad adecuada, como mucho 80 km/h. Unos metros antes, balizas de seguridad para que el tren reduzca la velocidad. Pero el tren no aminoró y descarriló. ¿Qué ocurre si un tren circula con exceso de velocidad? Hay sistemas de alarma más sofisticados en la alta velocidad y más sencillos en la convencional. En la curva del accidente, ya en vía convencional, el sistema que hay avisa al conductor y es este el que manualmente decide si frena o no. 4 kilómetros antes de la curva, el sistema sí puede frenar solo. De 200 hasta 80, o lo haces tú manualmente, o esa curva 80 te la puedes tragar. Podemos encontrar radios muy pequeños, curvas muy cerradas, o radios muy amplios. Normalmente en altas velocidades vamos con radios amplios pues para poder circular a 200, a 300 o más velocidad. Que luego haya alguna curva en especial que se haya diseñado de esta manera, yo no sé si no era posible otra alternativa a esto. Los maquinistas dicen que el sistema automático debería estar en todas las vías. La baliza es de señal. Esa baliza solamente le está diciendo al maquinista que esa señal que está viendo está en vía libre. En libros de itinerarios que llevamos sí que sabes que hay una curva a 80, tú ya lo sabes, pero bueno, te se puede olvidar. ¿Es normal una curva así para un tren de alta velocidad? Los expertos aseguran que en la entrada a una ciudad sí. Cuando te acercas a una ciudad, las características geométricas no las decides tú y por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que introducir limitaciones de velocidad. Solo en el campo se puede trazar una recta y alcanzar altas velocidades. Sobre si habrá o no cambios a partir de ahora en los sistemas de seguridad no se ha querido pronunciar la ministra de Fomento. Ana Pastor, que sigue en Galicia, se ha reunido con el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios para poner a su disposición todos los medios necesarios con el fin de saber la verdad. La ministra de Fomento lo que ha puesto es a disposición de la Comisión de Incidencias y Accidentes Ferroviarios y también del Poder Judicial. Hemos puesto todos los medios materiales y humanos para que colaboren y se sepa la verdad de lo que ocurrió. Y mientras tanto, recuperándose en el hospital, ahora mismo 81 personas ingresadas, 31 de ellas en estado crítico. La buena noticia del día es que uno de los menores, una niña de 8 años, ha podido pasar ya de la UCI a planta. Frente al Clínico de Santiago de Compostela, donde se encuentra la mayoría de heridos, está nuestra compañera Cristina Castro. Cuéntanos, Cristina, cómo ha transcurrido esa jornada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues según el último parte médico hecho oficial por la Consellería de Sanidade, actualmente continúan hospitalizadas un total de 81 personas, de las cuales 28 adultos y 3 niños continúan en estado crítico. A pesar del mal pronóstico que tienen algunos de los heridos y de la gravedad con la que evolucionan, hoy sí podemos dar dos pequeñas buenas noticias dentro de la tragedia. En primer lugar, que ya 14 personas han podido ser dadas de alta, y en segundo lugar, que una de las niñas que ayer se encontraba en estado crítico ha experimentado una ligera mejoría y esta mañana ha sido subida a planta.
De las 81 personas que continúan hospitalizadas, 42 permanecen todavía en el complejo universitario de Santiago, entre ellos pacientes de hasta 6 países y 6 comunidades autónomas diferentes. Además de españoles de Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela e Inglaterra. De las comunidades autónomas hay pacientes andaluces de Madrid, de Valencia, de Castilla-La Mancha y de Castilla-León. Cintia llegó ayer desde Alicante para por fin poder visitar a su cuñada. Aunque se encuentra bien, asegura que la distancia y la falta de noticias es lo que peor se lleva. Pues eso, hasta que no la hemos visto, obviamente estás un poco afectada porque te dicen cosas, conforme vas viniendo del viaje, pues te van diciendo más cosas, van saliendo más cosas y entonces hasta que no la ves no te quedas tranquila. Quienes también han comenzado hoy a hacer balance son los efectivos de emergencias, tanto médicos como voluntarios, que han realizado un esfuerzo sobrehumano para atender a los heridos. Estábamos 15 farmacéuticos, 3 enfermeras, 4 auxiliares, repartidos por el hospital detectando necesidades y pidiendo a otros hospitales medicación, sabiendo que íbamos a coger un coche o íbamos a hacer una cama, íbamos a hacer lo que fuese. Chamou xente que estaba de baixa, de vacacións, acercouse xente incluso personal sanitario que había traballado con nós en outros momentos, que viña de Vigo, viña de Ribeira, viña do Hospital do Barbanza e que se acercaron hasta aquí. En las últimas horas han sido dadas de alta un total de 14 personas. Se espera que en los próximos días los pacientes menos graves continúen derivándose hacia otros hospitales gallegos. Los príncipes han tomado hoy el testigo de la Casa Real tras la visita ayer de los Reyes. A las 6:05 de la tarde llegaban a Galicia doña Leticia y don Felipe. De riguroso luto se han acercado hasta el hospital para ver a los heridos. También han ido al lugar del accidente donde han charlado con varios vecinos y además han mantenido un encuentro con un grupo de profesionales, policías y personal sanitario de emergencias que están participando en el operativo y que tienen su base en el pabellón de Restollal. A ellos les han dicho que toda España está orgullosa de Galicia y de su solidaridad. La otra cara de la tragedia es la de los supervivientes. La mayoría siguen recuperándose en los hospitales de Santiago, tanto ellos como los bomberos y los vecinos que ayudaron en las tareas de rescate intentan asimilar los duros momentos que vivieron tras el impacto. Cristóbal vino de Sevilla para hacer el Camino de Santiago en bicicleta, pero decidió adelantar una etapa en tren para llegar a las fiestas del Apóstol. Justo antes de tomar la curva, se dio cuenta de que algo iba mal. Presiento perfectamente cómo se levanta de un rail. Digo, esto se levanta, esto se descarrila. En cuestión de segundos, bueno, el impacto fue brutal, ¿no? Descomunal. Ni siquiera se percató de la enorme brecha que tenía en la cabeza ni de las costillas rotas cuando consiguió liberarse y empezó a sacar heridos. Era la muerte, ¿no? Tú decías, imposible de salir de aquí con vida. Segundos antes de que ocurriera, Iván Soya, de 26 años, también intuyó el desastre. Yo recuerdo ir en el tren, entrar a una velocidad, entrar a demasiada velocidad en la curva, y en ese momento ves como poco a poco se iba el tren, la gente empezó a chillar, luego maletas por el aire, y lo siguiente que yo recuerdo ya es estar caminando entre los vagones. Volvía a su casa en Padrón, pero apenas podía recordarlo tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Cuando logró salir del tren, solo acertó a llamar a su madre. Y en la estación todavía no sabían nada, fue la primera persona en enterarse de la estación, de hecho. Fue así como empezó a correr la noticia que desató el pánico en la misma estación donde Chito esperaba a su hijo de 13 años. Pasaron 2 horas de interminable angustia hasta que una imagen le devolvió el aliento. Mi hermano desde su casa vio en V Televisión cómo sacaban a un niño en volandas y creyó identificarlo. En ese vagón han sobrevivido 6 personas nada más. A mi hijo le decimos que acaba de nacer. Cuando comenzó su turno, José Ramón no podía imaginar que solo unas horas después sería el protagonista de una fotografía que ha dado la vuelta al mundo. Es el símbolo del trabajo de todos, no solamente de mis compañeros, todos, sino también de toda la gente que actuó en ese momento. Otro fotógrafo captó el momento en el que Abel Rivas, vecino de Angrois, rescataba a la niña. Estaba, digamos, entre comillas, un poco como asustada y diciendo que había hablado con Dios, que Dios la iba a ayudar, y lo único que se me dio es por consolarle, decirle que sí, que tenía razón, que todo se iba a poner bien. Andrés vive justo delante del lugar del impacto. Es incapaz de saber a quiénes o a cuántos sacó de las vías. Desde que pasó o cheo, a mí quedoume unha cousa aquí, quedoume tanto, que uno nadou sacado de encima.
es un pedazo bracho. Muchos de los supervivientes lo son gracias a ellos, héroes improvisados que nunca hubieran querido serlo. Ante un accidente de estas características, la labor de los psicólogos es fundamental. Ellos son piezas clave. 45 profesionales forman el equipo que está acompañando desde el primer momento a las familias y a los amigos de las víctimas. Lo peor, dicen, es la incertidumbre, la espera. Es uno de los puntos críticos, el lugar en el que familiares y amigos buscan respuestas. Aquí un amplio dispositivo de psicólogos se encarga desde el primer minuto de atenderlos. Hasta en 5 escenarios distintos han estado el primer día acompañando a los familiares. Al principio siempre es un poco caótica la situación, pues porque hay también muchos heridos, entonces siempre, bueno, tienen mucha gente de la que llega, pues tienen también esperanzas de que el familiar forme parte de la lista de heridos. Aquí continúan porque para algunos sigue el compás de espera, una espera que hace mella y a la que también hay que hacerle frente. Lo peor, sí, es la incertidumbre, el no saber dónde está tu familiar, si está herido, si está fallecido, si lo puedes ver, si no lo puedes ver. En esa espera su papel es fundamental. El cansancio comienza a cobrar factura, el psicológico y el físico. Hay que recordarles incluso que tienen que comer e hidratarse, necesidades básicas que en estos momentos se olvidan. El factor común es el agotamiento físico y sobre todo psíquico, emocional, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como comprenderéis, es muy complicado convencer a alguien, ¿no?, de que se vaya a dormir pues cuando está en esta situación. Por eso tratan de darles información cuanto antes, aunque conscientes de que esa información tiene que estar siempre contrastada y que ese es un proceso largo hasta que llega la confirmación. Es un alivio, sí, porque por lo menos saben. Hoy el dispositivo psicológico sigue operativo, respondiendo como desde el minuto 1. Aunque poco a poco la situación se va tranquilizando, la herida seguirá abierta durante mucho tiempo. En el lugar del accidente, los trabajos aún continúan, pero por Angrois ya vuelven a circular los trenes de alta velocidad. Una de las vías aún está inutilizada. Allí, cerca de esa fatídica curva de Angrandeira, está Marta Carballo. Marta, buenas noches. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Muy buenas noches. El tráfico se ha restablecido, aunque solo parcialmente. Se ha recuperado en 2 de las 3 vías, una convencional y otra de alta velocidad. De este modo, a las 7:05 los vecinos podían escuchar de nuevo el sonido de un tren y a las 18 minutos pasaba uno procedente de Ourense. Queda, sin embargo, una tercera vía por recuperar. Los vagones, los 2 últimos vagones del tren siniestrado se retiraban esta mañana, pero todavía permanecen las 2 máquinas. De hecho, tendrán que desplazarse hasta aquí, hasta Santiago de Compostela, 2 grúas de gran tamaño procedentes de León y de Oviedo. Entonces se podrá recuperar la normalidad en las vías del tren, pero desde luego no en esta localidad de Angrois, donde tardarán mucho tiempo, si es que lo consiguen, olvidar la fatídica noche del 24 de julio. Detrás de cada una de las cifras de los 78 muertos hay un rostro. Estos son algunos de ellos, personas que vieron truncadas sus vidas el pasado 24 de julio al tomar un tren que nunca llegaría a su destino y que cada uno había tomado por diferentes motivos. Rosalina Hinoa, natural de la República Dominicana, había cruzado el Atlántico para sorprender a su hermana en la capital de Galicia, donde reside. Si el trágico accidente no se hubiese interpuesto, quizá al llegar a la estación de Santiago se hubiese tropezado con un chico que esperaba. Era el novio de Laura, de Juan, una pontevedresa de 23 años que llegaba desde Madrid, donde acababa de terminar un máster, un encuentro que no pudo producirse. Como tampoco el de Celia Cabido y Eva Pérez, que subían a bordo del tren en la capital española, donde habían finalizado sus estudios, con destino a Santiago para celebrar el Día del Apóstol con sus compañeros de Erasmus. Las 2 tenían previsto viajar al extranjero para aprender idiomas. Laura Neveiras y David Martínez tenían otros planes, convertirse en médicos. Eran 2 excelentes estudiantes de medicina que viajaban a Galicia para pasar unos días de vacaciones con la familia de ella. Algo que también iba a hacer David Villoldo, un coruñés que trabajaba en Madrid. Sus padres le estaban esperando en la estación de A Coruña. Muchas historias también las que rodearon a algunos fallecidos en las redes sociales, que se convirtieron en el mejor canal de información. La imagen de este joven ferrolano, Rodrigo de Antonio Moledo, estuvo circulando por toda la red para encontrar alguna pista, una búsqueda con final triste. El mismo que el de Carolina Besada, impresionante la movilización en Twitter para saber algo de esta viguesa después de que una de sus hermanas colgase esto.
Acaba de descarrilar el puto tren en el que venía mi hermana. Horas más tarde se confirmaba su muerte. Entre los fallecidos también había algunos rostros más conocidos, como el del periodista Enrique Beotas, un hombre clave en las campañas electorales de Manuel Fraga, o el de Carla Revuelta, directora de series como Aida o Siete Vidas. Y como es normal en cualquier transporte que se dirige hacia Santiago, capital de peregrinación, los ocupantes del tren procedían de todas las partes del mundo. A falta de conocerse los datos definitivos de las víctimas, 26 eran gallegos, 16 de A Coruña, 5 de Pontevedra, 3 de Santiago y 2 de Ourense. Pero también había del resto del territorio español y del extranjero, como de Argelia o de México. Una circunstancia que ha permitido trasladar el dolor a muchos rincones del planeta. El lunes a las 7 de la tarde se celebrará en la Catedral de Santiago un funeral conjunto por todas las víctimas del accidente. Ya está confirmada la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Mientras ese día no llega, las localidades de donde eran oriundos los fallecidos despiden poco a poco a sus seres queridos en ceremonias más íntimas. Es el caso de Xunqueira de Ambía, que llora la muerte de 2 jóvenes vecinas, o de Pontecesures. Antonio llegaba a Galicia para asistir a la boda de su hermano. Inseparables desde pequeñas, nos han dicho en Xunqueira, donde se ha instalado una capilla ardiente en el polideportivo. Eva y Celtia, de 24 y 22 años, iban de vacaciones a Santiago para encontrarse con amigos de la beca Erasmus. Dejaban el coche de Celtia en la estación de Ourense y cogieron el AVE porque era más seguro. En el pueblo hoy todo es dolor. Como en Pontecesures. Toño iba en el tren para asistir mañana a la boda de su hermano. Vivía en Madrid con su novia, que le acompañaba en el viaje y que está herida. Tiene las 2 piernas rotas. En la iglesia de Colmenar Viejo, en Madrid, recuerdo también para Chema, sacerdote que se había ganado a sus feligreses por su carácter afectuoso. Entrañable con los niños, cariñoso. Y en la Facultad de Medicina de Lérida, un recuerdo para Laura y David, estudiantes de tercero que iban a Santiago a ver a la familia de la chica. Su profesor de psicología se emociona al recordar cómo lo saludó cuando se recuperó de un infarto. Qué alegría de verle también, doctor Baró. Lee un trabajo de Laura en el que, ironías del destino, cuenta que sus padres la animaron a estudiar medicina porque no debía dejar escapar ese tren. Al margen de las investigaciones que ya están en curso, tanto la técnica como la judicial, está el asunto de las indemnizaciones a las víctimas. La Organización de Consumidores Facua asegura que estas y sus familias tienen derecho a recibir en menos de 15 días hasta 21.000 euros como anticipo de las compensaciones que finalmente se determinen. Por otra parte, los procuradores gallegos han anunciado que asesorarán de forma gratuita a todas las víctimas. Con ese objetivo se ha habilitado una oficina en la sede del Colegio de Procuradores de Santiago de Compostela. El accidente ha trastocado por completo la agenda de particulares e instituciones. Hoy el orden del día de la reunión de la Diputación Permanente fue sustituida por la lectura de una declaración firmada por el Parlamento de Galicia. Neste día no que Galicia está de loito, o seu Parlamento suspende calquera tipo de actividade política para sumarse xuntos, como fixo desde os momentos posteriores á traxedia, ao loito inmenso que habita nos corazóns de tanta xente e para dicir grazas a todas as persoas que dun e doutro xeito prestaron e prestan asistencia e apoio ás vítimas e ás súas familias. El Parlamento ha declarado su pesar por lo ocurrido y ha mostrado sus condolencias a los familiares de las víctimas. En la escalinata de Orrio, diputados y personal de la Cámara Gallega han guardado 5 minutos de silencio por los 78 fallecidos. Muestras de solidaridad y afecto que han llegado desde otros puntos de Galicia, en corporaciones locales como las de A Coruña, Lugo o Rianxo. El protagonista era hoy el silencio. Concentraciones en señal de luto a las que se sumaron decenas de ciudadanos anónimos. Todas ellas se cerraron con un sonoro aplauso dirigido a las familias y a sus víctimas. El alcalde de Santiago, Ángel Currás, ha anunciado hoy que estas tendrán una plaza dedicada en la ciudad compostelana. Estará ubicada en el barrio de Fontiñas. Eu quero expresar como alcalde e ademais en nome da corporación o agradecemento á solidaridade e á xenerosidade
de toda unha cidade. Inauguramos a Plaza da República Oriental de Uruguai fai pouco tempo, cando veu o presidente, pois debaixo desa plaza hai ese parque. Esa sería a miña proposta, é un parque que non ten todavía denominación ninguna e que creo que respondería perfectamente a ese lugar axeitado para expresar o que queremos, esos dous mensaxes de solidaridade e de homenaxe. Mensajes de ánimo que han llegado también hoy desde Madrid. Como cada viernes se celebraba Consejo de Ministros y en la tradicional rueda de prensa posterior el Gobierno se comprometía a no escatimar esfuerzos. Días tan duros como estos tiene que llevar también a veces pues a congraciarnos con lo que es este país y con lo que son sus sentimientos. Un pueblo muy solidario, un pueblo que se vuelca en la desgracia y en la tragedia y en este momento pues mostrarnos lo más cerca y lo más unido que podamos. De nuevo reiterarles el compromiso del Gobierno a todos ellos. No van a estar solos y por la parte que a nosotros nos corresponda hacer lo que hemos hecho, que lo que nos toque hacer, a partir de ahora no escatimaremos esfuerzos. Las muestras de apoyo a las familias afectadas siguen traspasando fronteras. Representantes políticos de todo el mundo han trasladado su pésame a nivel particular, empresas, organizaciones, toda la red ha mostrado su conmoción por el accidente de tren de Santiago. Google está de luto. La versión española del buscador luce un crespón negro en solidaridad con las víctimas del accidente, un símbolo acompañado de un mensaje de apoyo a los afectados. Todo Internet, sobre todo las redes sociales, no olvidan la tragedia. Muchos usuarios anónimos y conocidos decidieron cambiar su foto de perfil por imágenes de duelo. Una bandera, la gallega, que salta de las pantallas de los ordenadores a la carrocería del monoplaza de Kimi Raikkonen. El presidente de su escudería, Gerard López, tiene orígenes gallegos, por lo que ha anunciado que sus dos E21 correrán en Hungría con esta insignia en solidaridad con las víctimas. Fernando Alonso y Pedro de la Rosa también lanzan su particular mensaje. El piloto asturiano ha asegurado además que dedicará la victoria a los implicados en el siniestro. En gallego titula su edición impresa el periódico de Cataluña, Galiza Chora. Muchas localidades de toda la región, desde Vigo hasta Cedeira, han suspendido sus fiestas. Las que decidieron seguir adelante lo hicieron con el recuerdo a las víctimas. La orquesta París de Noia dedicó su actuación de anoche en Pantin a las familias de los fallecidos. Líderes de todo el mundo siguen transmitiendo sus condolencias. Incluso el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha expresado sus condolencias por el que ha calificado como incidente terrible. Otra muestra de cariño espontánea es la que hemos visto hoy en la Catedral. En la Plaza do Obradoiro, cientos de personas se han acercado hasta las rejas del templo para colocar velas o flores en recuerdo de todas esas víctimas en una especie de altar improvisado. Si quieren consultar la lista de fallecidos, que como decimos es todavía provisional, el último número habla de 78, pueden hacerlo en la página web de La Voz de Galicia. Allí también encontrarán una relación de todas las personas que han resultado heridas. Nosotros nos marchamos ya, pero recuerden que mañana tienen una nueva cita con la información a partir de las 9 de la noche aquí en 9 Televisión con nuestra compañera Paula González. Hasta luego. Gracias.